Buen día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 5 correspondiente a protocolos y bioseguridad en la toma de muestras de alimentos y laboratorio. Este apartado pues es importante debido a que pues ustedes estarán en la capacidad de poder tomar muestras de los diferentes alimentos que estén, digamos, entre comillas, como en proceso o de pronto, sí, llevando un proceso pues de contaminación, verificando pues digamos, esas condiciones de los alimentos, de acuerdo pues a la normatividad que rija. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, vamos a mirar qué es una muestra. Una muestra se define como una porción que indica la calidad del todo del que ha sido tomado. ¿Sí? El objetivo de un muestreo es seleccionar una porción o un número de recipientes o unidades de un producto que sea altamente representativo de una partida o lote de alimentos del que se ha tomado. Un lote puede ser una porción de una partida de alimentos enviados o almacenados que lleve la misma codificación, sea un producto distinto del resto de la partida o sea diferente en cualquier otra forma. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para su análisis y de laboratorio o su repetición si fuera necesaria. Entonces, ¿por qué me hablan de repetición? Porque en ocasiones, cuando se toma una muestra, cuando se toma una muestra de alimentos, pues puede llegar a que la muestra, digamos, no haya sido tomada bien, o en ocasiones, pues ustedes saben que cualquier muestra se debe mantener, pues, un proceso de refrigeración para que no altere, pues, esas condiciones físico-químicas, microbiológicas, ¿cierto? Entonces, por eso me dice, acá me hablan de repetición y pues el tamaño ya depende de acuerdo a la producto que sea, ya sea líquido o sólido, ¿sí? Del que vamos a analizar. En la toma de muestra de alimentos o bebidas, me dice que en las fases de preparación, almacenamiento, transporte, comercialización y expendio, permite determinar si estos, al ser muestreados y analizados, cumplen o no con la reglamentación sanitaria vigente y son un recurso para la evaluación del riesgo inherente al alimento. Entonces acá es donde vamos a abordar esas precauciones de bioseguridad, preparación de elementos y equipos de asepsia y antisepsia. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que yo voy a tener como un paso a paso, ¿cierto? Voy a tener un paso a paso para verificar, controlar y o prevenir cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de riesgo que pueda, digamos que alterar esas condiciones de los alimentos y por ende, pues, ustedes saben que los alimentos utilizamos como fuentes de energía, vitaminas, transformación de carbohidratos y pues que si realmente los alimentos presentan cualquier alteración por la inherencia o por la falta más bien de elementos, por ejemplo, de asepsia, antiasepsia, en la preparación de elementos, precauciones de bioseguridad, pues vamos a tener serios problemas en cuanto a esa manipulación de los alimentos. Entonces, en cualquiera de estas etapas, ya las mencionan acá, preparación, almacenamiento, transporte, comercialización y expendio, se deben tener los mismos, digamos que las mismas determinantes de acuerdo, miren acá, de acuerdo a la reglamentación sanitaria vigente, pues para evitar ese tipo de circunstancias. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con los datos de generales e identificación. Cuando a mí me dicen datos generales, pues sencillamente están hablando del sitio de la toma de la muestra. El sitio pues tiene que ser de pronto con coordenadas geográficas, planas, las quieran tomar por medio de fotografías también, ¿cierto? Averiguar siempre el nombre del lugar, de pronto si es en un área rural, ubicar la vereda, el sitio, como se conoce, ¿sí? Como tal, la vereda, el sitio, el punto de coordenadas, ¿sí? Punto de coordenadas.
y fotografías, ¿sí? Eso es como lo más básico, lo más esencial que podemos tener. El tipo de alimento, pues la descripción, lo que les decía, si es líquido, ¿sí? Si es líquido, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Número de lote o fecha de elaboración, pues eso ya en el alimento lo vendrá. Entonces solamente colocarlo. Fecha de vencimiento del producto, personal responsable del muestreo. Miren acá, día, hora y lugar de la toma de muestra. Esto también es fundamental. Condiciones de conservación como temperatura, humedad, almacenamiento y observaciones. Estado de la muestra, que les decía aquí, ¿cierto? El tipo de alimento puede ser muy, digamos que estos dos tienen relación, ¿sí? Van a ser iguales. Líquido, sólido, semisólido, viscoso. Y número de unidades utilizadas para el muestreo. Entonces esto varía. Y de pronto es una muestra líquida, les pueden decir 500 mililitros. Si es sólida, que pese, no sé, 250 gramos, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto varía dependiendo al número de unidades que yo utilice para muestrear y también depende pues del tipo de alimento y del estado de la muestra. ¿Listo? Entonces, estas dos cosas, digamos, estos dos ítems van a variar pues de acuerdo a esas condiciones. Y para eso, pues obviamente hacemos estos datos de generales de identificación. Bueno, seguimos por aquí. Criterios mínimos, seguimos en los datos generales. Criterios mínimos, etapas de la toma de muestras, personal y procedimiento para la toma de muestras, aspectos a considerar en la toma de muestras y registro en la toma de muestras. Entonces, todo esto es lo que debemos hacer cuando tomemos una muestra desde el inicio. O sea, ahí sí sería inicio, el durante y la finalización, ¿cierto? Entonces, durante todas estas etapas tenemos que tener en cuenta todos esos datos de identificación mencionados en este apartado y en este anterior. Y eso todo lo debemos tener en cuenta. Obviamente, pues para desarrollar un buen ejercicio, ¿cierto? Porque en ocasiones cuando, digamos, cuando no se toma bien la muestra, entonces, ¿qué tiende a pasar? Se tiene que volver a muestrear y pues realmente eso no, digamos, no solo es los equipos, digamos, el ejercicio que yo hago, sino realmente hay que ver todo lo que se necesita para muestrear. O sea, el ir, digamos, allá, digamos, el transporte, viáticos, no sé, dedicación del tiempo de ustedes, ¿sí? Entonces, todo esto, pues obviamente es dinero. Entonces, si sencillamente no se tiene digamos, un buen prospecto de lo que yo voy a desarrollar, pues sencillamente voy a perder el dinero, ¿cierto? Dinero y aparte, no solamente el tema económico, sino también el tema de las personas, ¿cierto? Porque si es un alimento que han consumido muchas personas ya y que está realmente alterado, pues estoy jugando con la salud pública de esas personas. Entonces, eso es como lo más importante en este apartado. Bueno, ahora miremos en los diseños de planes de muestreo. Me dice que para determinar la calidad de un alimento se debe tomar una muestra y suponer que la calidad se refleja la del lote que fue tomado. La validez de esta extrapolación dependerá de la representatividad de las muestras y de la exactitud y precisión del análisis. De ahí la importancia de establecer un plan de muestreo adecuado. Cuando a mí me hablan de lote, puede decir lote uno, lote 2, lote 3. Esto se refiere a un lote y cada lote pues tiene como las diferentes composiciones, ¿cierto? Entonces acá, bueno, todos los lotes tienen su diferente distribución. Entonces, ¿qué pasa? Que yo del lote uno voy a extraer, por ejemplo, aleatoriamente esta muestra, del lote 2 esta de acá y del lote 3 esta de acá, la de la esquina. Entonces, por eso dice acá que se debe, o sea, debo suponer que esta que extraje acá cumple para todo el lote 2, que esta que extraje acá cumple para todo el lote 3 y que esta que extraje acá cumple para el lote 1. Entonces, esa es la idea de lo que me hablan ahí en esta diapositiva.
Entonces muestra, unidad de muestra, riesgo del productor y consumidor, seleccionar el plan de muestreo, tipos de riesgos, efectos de condiciones que se expondrá el alimento y preparación para la toma de muestra. Y ahora el tamaño de la muestra, pues vamos a considerar número de unidades por muestra, el peso, volumen de la muestra y las excepciones. Entonces una muestra es extraer algo, digamos, podría ser un porcentaje de un total, ¿sí? Como en este caso, pues extraen, por ejemplo, el 5% de un 100% de la población. Y el transporte de la muestra, pues ya sabemos que durante el transporte se debe mantener la temperatura, el tema de la refrigeración. Las muestras de alimentos siempre se deben entregar al laboratorio el mismo día de la toma de muestra. Y los alimentos perecederos y refrigerados deben mantenerse en recipientes adecuados, pues para conservar esas temperaturas. Aquí me hablan de pilas o de hielo seco, pues para hacer digamos, ese resguardo de la temperatura. Procedimiento para la toma de muestras bebidas alcohólicas. Entonces vamos a mirar también en clase más específicamente todo el etiquetado, el depósito, el transporte, el almacenamiento. Y por último, los lineamientos generales de bioseguridad en el laboratorio. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta: niveles de bioseguridad, identificación de grupo de riesgos, lineamientos, identificación de riesgos, evaluación y manejo de riesgos, prevención y seguimiento de riesgos y aspectos de bioseguridad en el plan de residuos y eventos pandémicos. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.